Muy buenos días. Primero que todo, agradecer a Dios que nos da tanto cada día. Gracias a nuestros radioyentes que se mantienen en sintonía constantemente, esperando nuestras informaciones de cada lunes urológico. Vamos a iniciar el lunes, Roberto, y nuestro invitado que en breve estaremos presentando, con un tip urológico. Cuando descubrimos o diagnosticamos un varicocele en un adolescente, un varicocele son venas dilatadas en el testículo, ¿qué debemos hacer? Va a depender, valoramos si ese testículo donde está el varicocele está más pequeño que el contralateral, probablemente este paciente hay que operarlo. Si los testículos están del mismo tamaño, entonces es un paciente que se puede observar, o sea, le damos seguimiento para ver si hay una disminución del testículo posteriormente. Ante la duda, visite a su urólogo. Y continuando, vamos a hablar de un estudio que, aunque hablamos hace unas semanas de este tema, pero es importante pues recalcarlo. Esto fue la semana pasada, la BBC News en Brasil, con relación a las enfermedades de transmisión durante el sexo oral sin preservativo. Entonces, ellos dicen que el contacto de la mucosa de la boca con las secreciones facilita la proliferación de virus y bacterias, según dijeron los expertos de la BBC News. Muchas veces las personas ni siquiera saben que está infectada, porque los síntomas pueden confundirse con los de una candidiasis o un hongo. Aunque los médicos alertan del riesgo de contraer infecciones durante el sexo oral, no es fácil saber a ciencia cierta cuántas personas se infectan por este medio, ya que en muchos casos los síntomas de estas enfermedades no son tan visibles. Entonces, ¿cómo se produce el contagio? El contacto entre boca y genitales puede favorecer la aparición o incluso más de una ETS o enfermedad de transmisión sexual. Un simple toque con la piel de alguien con una lesión puede potenciar la transmisión. En el caso de los hombres, el semen y los líquidos preseminales pueden contagiar a una persona que esté dando estímulo oral. El líquido lubricante también de la vagina puede transmitir patógenos, aunque las mujeres son naturalmente más susceptibles a las ETS debido a la anatomía de su órgano sexual. La mucosa vaginal es un epitelio muy delgado también. Durante las relaciones sexuales casi siempre hay cierto grado de fisura o laceraciones en esta región, lo que facilita la entrada de varios virus, explica Camila Arben, infectóloga del Hospital Marcelino Oppan. Entonces, la recomendación que ellos hacen es el uso de preservativo, tanto a nivel genital como a nivel oral. Pero también recomiendan realizarse exámenes de manera periódica. Pablo. Sí, tenemos un urólogo joven con una gran preparación en este tipo de procedimiento que vamos a hablar hoy, una cirugía de riñón, cirugía percutánea, cirugía renal percutánea. Tenemos como invitado al doctor César Rivera Peñaló, quien es cirujano urólogo y quien presta su servicio en el Centro Dominico Cubano y en la Clínica La Altagracia en el Ensanche Osama. Doctor César Rivera Peñaló, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación, los micrófonos. Muchas gracias a ustedes. Adelante, ¿qué es la cirugía renal percutánea? ¿Qué significa eso? La cirugía renal percutánea es una técnica mínimamente invasiva de nosotros acceder al riñón, produciendo menos daños al parénquima, para extraer los cálculos renales que exceden los 2 centímetros. También pudiéramos hacerlo en cálculos menos de 2 centímetros con tecnología láser y un mini nefroscopio en aquellos pacientes, por ejemplo, que tengan algún tipo de alteración en las vías urinarias o algunas malformaciones que no nos permitan acceder por vía retrógrada. ¿Y por dónde se accesa al riñón? O sea, ¿cómo es la cirugía? Aunque la cirugía, primero nosotros tratamos de introducir un balón o un dispositivo que nos permita introducir medio de contraste en el riñón. Pero se van por vías naturales. Se hace por cavidades naturales. Okay. Primero se comienza por cavidades naturales con un citoscopio
se llega hasta la vejiga y a través del meato ureteral se asciende un balón o un catéter que nos permite introducir medio de contraste para entonces con un dispositivo extracorpóreo que emite energía de rayos X, nosotros ver la imagen del riñón fuera del cuerpo. Okay. Entonces se hace una triangulación y con esta triangulación nosotros tratamos de llegar desde fuera, desde la piel con agujas hasta los cálculos. ¿Esta técnica es nueva o ya tiene es de larga data ya? No es una técnica nueva, es una técnica que tiene cerca de 3 a 4 décadas ya realizándose. Lo que pasa es que a nuestro país creo que ya llega cerca del año 2000, si no me corrige el doctor. Sí, por ahí más. En el año 2000 ya aquí se empiezan a realizar las primeras nefroitotomías percutáneas, pero ya no es hasta 2010 que un mayor número de urólogos empezamos a interesarnos a conocer la técnica, a salir del país, a buscar más información para entonces reproducir la técnica aquí en el país. Muy bien. Sí, o sea que ya, por ejemplo, esas grandes cirugías que se hacían para sacar una piedra de un riñón, ya no es necesario realizarlas. Ya no es necesario hacer una laparotomía exploratoria o hacer una cirugía renal anatrófica porque la tasa de éxito que tiene la nefroitotomía percutánea se compara con esa cirugía abierta anatrófica que después entonces produce un daño mayor al riñón. Recuerdo que algo de lo que me inspiró a aprender la técnica fue que cuando era residente veía que todos esos pacientes que nosotros le hacíamos nefrectomía 3, 4, 5 años antes de yo llegar a la residencia, los que fueron residentes de mi hospital, habían hecho una nefrolitotomía anatrófica. Y resulta que el daño que se deja en el riñón después de extraer un cálculo con esta técnica realmente no garantiza una función renal posterior del procedimiento como si lo garantiza la nefrolitotomía percutánea. No, y también la calidad de vida del paciente, porque la mayoría de estos pacientes quedan con alteración en la sensibilidad, a veces se le producen hernias, hay deformidad del área donde se hace la cirugía. Asimismo es también la deformidad anatómica que vamos a producir en el primer procedimiento también predispone al paciente a que forme un nuevo cálculo. Y ahora, por ejemplo, de cada 4 o 5 nefroitotomías percutáneas que yo hago, quizás 3 tienen una cirugía anterior. ¿Por qué tienen una cirugía anterior? Porque cuando vamos a cerrar el riñón no medimos cómo vamos a dejar el grosor del infundíbulo, no vamos a medir el grosor de la pelvis renal. Entonces esta obstrucción va a promover que poco tiempo después de una cirugía abierta el paciente forme otro cálculo. Independientemente del procedimiento que se realice en un paciente con cálculos, ¿por dónde anda el porcentaje, por ejemplo, de pacientes que se operan de una piedra y vuelven a tener piedra de nuevo? La reintervención ronda el 70%. De que esos pacientes vuelvan a formar piedra. Incluso tenemos que recordar también que la formación de la piedra viene por un daño metabólico que puede tener el paciente y el riñón también puede tener algunos déficits de sustancias que lo pueden predisponer a la formación de piedra. Ya. Eso yo te lo pregunto porque es importante. Muchos pacientes que son operados, tratados con cirugía y bueno, posteriormente van 3, 4 años después, visitan a otro urólogo por cualquier otra razón. Y lo que esos pacientes entienden es que no fueron bien operados. Entonces, es importante ya en la época en que estamos informar bien al paciente de que se le va a hacer un procedimiento, una cirugía, pero puede volver a tener piedra de nuevo. Entonces, yo creo que tenemos que hacer más énfasis en esa parte nosotros los médicos, porque de hecho me dijo un colega, me dice, Mateo, pero tú estás atacando mucho a los médicos. Digo, no es atacando a los médicos, es que nosotros tenemos que pensar en el paciente, más en el paciente. El paciente debe ser siempre lo más importante. Entonces, cuando hacemos o realizamos una cirugía a un paciente por una piedra, por un cálculo, es importante hacer énfasis tanto al paciente como a los familiares. Lo vamos a operar, pero él puede volver a tener una piedra en un porcentaje de tanto. Entonces, a pesar de haber sido estudiado y que no hay ningún tipo de alteración metabólica u hormonal, siempre es importante darle esta información al paciente. Sí, realmente hablar con el paciente de la recurrencia del cálculo es lo más importante antes de entrar al quirófano.
porque la formación de cálculo es una enfermedad crónica como la hipertensión, como la diabetes. Hay pacientes formadores de piedra que son, por ejemplo, los pacientes que expulsan no tenemos ningún problema, porque el paciente va a expulsar y se va a pasar su vida entera expulsando piedra y quizá nunca vaya a un quirófano. Malo está con estos pacientes que tienen, por ejemplo, anomalías congénitas como la estenosis de la unión pirureteral o la estenosis de la unión justa vesical, que van a formar piedra, se van a obstruir y vamos a tener que operarla. Y que posiblemente a la semana, al mes, vuelvan a tener otro cálculo obstructivo en el mismo punto donde ya fue operado. Por eso es importante hacer los estudios prequirúrgicos, hacer una tomografía antes de... Y después que nosotros entonces solucionamos el problema de entregarle al paciente, yo trato de siempre, procuro de entregarle una tomografía donde no haya cálculos. Eso es importante. Porque luego de eso sé que el paciente va a volver a mis manos con otra piedra. No, mire, usted tiene una tomografía entre esta y esa que usted no tiene piedra. Ya. ¿Y todos los pacientes califican para ese tipo de cirugía, doctor? No todos los pacientes califican. Al principio dije que hay un cálculo que tiene que exceder los 2 centímetros. Okay. Ahora, algunas veces nos podemos encontrar con cálculos que sean menores de 2 centímetros y si el paciente tiene experiencia en este procedimiento lo puede solicitar. Hay una técnica de nefrolitotomía que se llama mini percutánea, donde nosotros hacemos mini tractos, hacemos una dilatación de 1 centímetro o 1.5 centímetros y con energía láser podemos triturar el cálculo. Ya esto va a depender, por ejemplo, si el paciente no quiere someterse a una ureteroscopía flexible, porque es el procedimiento es un poquito más largo y también es un poquito más costoso que si nos vamos por vía percutánea. Muy bien. Sí. Es importante también esos pacientes que expulsan las piedras, que al expulsar las piedras se pueden lesionar también los órganos. Eso hay que también informárselo al paciente. Muchas veces cuando damos tratamiento para que el paciente expulse la piedra, podemos en algunos casos producir más daño que si operamos al paciente. ¿Por qué? Porque esa expulsión de ese cálculo puede lacerar el uréter o puede lacerar la uretra y producir una estenosis, una estrechez. De hecho, tuve un paciente hace unas semanas atrás que fue a consulta para operarse de la próstata, pero resulta que yo le hago cistoscopía a los pacientes para estar seguro que ese es el problema, pero cuando hice la cistoscopía lo que tenía era una estenosis y el paciente tenía 2 años en tratamiento con medicamento para la próstata. Y probablemente no, al paciente no hay que operarlo de la próstata. El problema era de la uretra. Y resulta que no tenía ese dato, era un paciente que expulsaba muchos cálculos. Ese paciente hizo una estenosis de la uretra, que es el conducto que va de la vejiga al exterior, y tenía los mismos síntomas como si fuera un paciente prostático. O sea que también hay que informar al paciente que expulsan cálculos que pueden hacer una estrechez ureteral o de la uretra. Sí, realmente, por ejemplo, he tenido experiencia con pacientes que son expulsadores habituales, donde entonces cuando me llega la hora de tener que operar el cálculo, no puedo entrar al uréter, porque los meatos ureterales están tan lacerados que tengo a veces que o introducir balones ureterales para poder hacer una dilatación para poder pintar el riñón, o en algunos casos, por ejemplo, gracias a Dios el cálculo era grande, tuvimos que puncionar el cálculo de la pelvis renal para entonces cuando sentimos el cálculo introducir medio de contraste, pintar todo el cáliz, entonces poder tener un acceso adecuado para poder sacar el cálculo. Y son situaciones a veces que un procedimiento que promedio puede durar de 3 a 4 horas, pero pueden llevar a 6 o 8 horas de cirugía. Mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Y la recuperación en estos pacientes después de este procedimiento, cómo es, doctor? La recuperación es increíble. Un paciente que puede irse a las 24 horas a su casa, incluso tenemos experiencia de pacientes que hemos operado los 2 riñones en un mismo día, con un periodo de recuperación de 24 horas hacia su casa. Va a depender también, hay otros factores que pudieran extender la hospitalización. Y principalmente cuando estos cálculos son obstructivos severos, que no permiten que pasen ningún grado de orina, puede haber acúmulo de orina descompuesta o pus. Esto sí nos prolongan un poquito más el periodo de hospitalización, porque la liberación bacteriana va a hacer que el paciente entonces haga un cuadro de sepsis. Y esto entonces nos amerita a veces que le demos al paciente de 7 a 10 días de antibióticos, inclusive antibióticos de amplio espectro, para poder recuperarlo y despacharlo.
Ahora, un paciente que tiene un cálculo de 4 centímetros, por ejemplo, puede hacerse una litotricia ahora a las 7 de la mañana y en cualquier país del mundo a las 4 de la tarde está camino a su casa. O sea que no es, vamos a decir, es ambulatorio. Es un procedimiento que pudiera ser ambulatorio. Ya la idiosincrasia de nuestro país no nos permite hacerlo de manera ambulatoria. Y una pregunta, Peñaló, ¿estos procedimientos están siendo cubiertos por las ARS? Las ARS en los planes complementarios lo están cubriendo. Ya en los planes básicos, nosotros tenemos entonces que darle soporte al paciente y buscar la manera entonces de cómo el paciente pudiera cubrir los materiales gastables, y nosotros entonces sí le ofertamos el procedimiento a nivel privado. O sea que muchos pacientes esto ya o sea, con sus ARS podrían tener acceso a este procedimiento, sí, en caso de que lo necesiten. Sí, señor. Incluso a nivel público hemos tenido experiencia con pacientes que hemos podido realizarle el procedimiento sin ninguna dificultad. Ok. Y cuando se opera un paciente, por ejemplo, de los 2 riñones al mismo tiempo, generalmente porque tiene piedra, nunca opera uno primero y otro después, lo pueden operar los 2 juntos, no hay ningún tipo de contraindicación, vamos a decirlo así. Bueno, nosotros estamos ahora mismo en una fase experimental con la cirugía bilateral y lo estamos haciendo exclusivamente en pacientes seleccionados y a nivel público. Pacientes, por ejemplo, que acepten hacer el procedimiento con un consentimiento informado, cálculos que no excedan los 3 centímetros y que tengan una dilatación que nos permitan a nosotros hacer una dilatación del tracto hasta 28 centímetros para disminuir la posibilidad de sangrado. Y también, antes de finalizar el primer procedimiento, el paciente debe haber tenido un sangrado total menor a los 500 cc. Okay. Si durante el procedimiento el paciente excedió los 500 cc, o durante la primera cirugía excedió los 500 cc, ya se aborta el segundo. Oh, ya, ok. O sea, va a depender de cómo evoluciona el paciente. Excelente. ¿Y estos pacientes se van a su casa, o sea, sin sonda? ¿Cómo? Se van con catéteres WJ en ambos lados, en los casos que ¿Qué es un catéter WJ? El catéter WJ es un stent o una sonda que se coloca entre el riñón y la vejiga para facilitar el drenaje de la orina y que coágulos o fragmentos que nosotros dejemos en la cirugía no obstruyan el riñón y nos vayan a producir una insuficiencia renal obstructiva después de la cirugía. Le preguntaba al doctor César Peñaló que si hay un paciente que se opera de un riñón, ¿cómo se explica que pueda quedar en insuficiencia renal después del procedimiento? Muy buena pregunta. Generalmente a los pacientes que van a este tipo de procedimiento, a todos se les explican de riesgo de diálisis posterior al procedimiento, no importa el tamaño del cálculo. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con energía principalmente neumática o energía ultrasónica de alta frecuencia. Esto le va a producir traumatismos al riñón y puede producir traumatismo incluso a órganos vecinos como el páncreas. Y el trauma, aunque sea mínimo, va a manifestarse primero con un proceso inflamatorio y ese proceso inflamatorio entra en insuficiencia al riñón. Aunque tengamos un riñón bueno, en el 20-25% de los casos pudiéramos tener, por ejemplo, pacientes que eleven la creatinina hasta niveles que necesitemos dar terapia de diálisis, unas 5 o 6 diálisis hasta que esta creatinina se normalice. También en algunos casos que el paciente se someta al procedimiento y que hayan sangrado mayores a 1000 cc, también son pacientes que pueden terminar en diálisis después del procedimiento. O sea, es una complicación que me imagino que se le explica al paciente que puede ocurrir. ¿Y por qué mecanismo, por ejemplo, se queda insuficiente el otro riñón? Si estamos, por ejemplo, operamos el riñón derecho, el paciente queda en insuficiencia renal. ¿Por qué mecanismo el otro riñón deja de funcionar? Generalmente por la hipovolemia y la hipoxia que se puede dar durante el procedimiento. Esto generalmente sucede cuando son cálculos grandes, que tenemos que permanecer en el procedimiento unas 4 a 6 horas. Ese tiempo nos va a hacer un sangrado por lo menos de 800 cc y que muchas veces es un sangrado tan tenue que los fluidos que nos utilizamos para hacer la fragmentación no nos permiten distinguirlo. Okay. Y nosotros vamos con el anestesiólogo, vamos viendo, pero cuando tenemos largo tiempo sabemos que la posibilidad de insuficiencia por la hipovolemia y por el traumatismo a que fue sometido el riñón van a producir la insuficiencia renal. Uno trata de reponer los niveles hemáticos
lo más pronto posible, se repone con plasma también, pero hay muchos pacientes que desgraciadamente necesitan después el apoyo del nefrólogo con un promedio de 10 diálisis después del procedimiento. Ok, y estos pacientes, o sea, generalmente se recuperan, o podría algún paciente después de una cirugía percutánea quedar en insuficiencia, o se no, son recuperables, la mayoría son recuperables. Ok, o sea que es una insuficiencia temporal, temporal, a decir. Incluso pudiera suceder lo contrario. Tuvimos la experiencia de un señor hace unas semanas que tenía un riñón en herradura, le hicimos la nefrolitosis en herradura, es una malformación congénita, y por la malformación nos predispusimos, incluso teníamos el equipo de diálisis listo para después de la cirugía, y sucedió todo lo contrario. El paciente entró con 4.6 de creatinina y a las 8 horas del procedimiento tenía 1.6 de creatinina. O sea, a ese no hubo que dializar. A ese no hubo que dializar. Y estaban preparados. Y estábamos preparados para dializar. O sea, que son situaciones que uno, aunque uno las prevé, el que no está listo nunca para aceptarlo el paciente o los familiares del paciente, pero realmente uno trata de tomar todas esas previsiones antes de la cirugía. Nuestros oyentes que permanezcan en la sintonía porque ya llega Z Deportes. Cundo, llévatelo. La Z101 presentó la